Constitucionales, un programa auspiciado por la Asociación Argentina de Justicia Constitucional. Bienvenidos a Aires Constitucionales, espacio de la Asociación Argentina de Justicia Constitucional bajo la presidencia del doctor Patricio Maraniello. Pueden encontrarnos en nuestra página www.ajc.com.ar, seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, en nuestra cuenta de Instagram ajc_arc y en LinkedIn. Encontrar todos nuestros programas en nuestro canal oficial de YouTube y comunicarse con nosotros dirigiéndose a nuestra dirección de mail info@ajc.com.ar. Los esperamos todos los viernes de 19 a 20 horas en Aires Constitucionales en su emisión radial, on streaming en www.onradio.com.ar, live Facebook, Instagram y YouTube. Esta semana estaremos conversando con la doctora Norma Belixán, directora del Instituto de Derecho a la Salud de nuestra asociación, el tratamiento en las sesiones extraordinarias sobre la regulación de la producción de cannabis medicinal. La Asociación Argentina de Justicia Constitucional convoca a la presentación de ponencias para el 6º Congreso Argentino de Justicia Constitucional que tendrá lugar en la provincia de Santiago del Estero, bajo la dirección general de nuestro presidente, el doctor Patricio Maraniello, y la ministra de Derechos Humanos y Justicia, doctora Matilde Omil. El eje temático del Congreso será el amparo como herramienta de protección constitucional y convencional. La Cámara Federal de Mar del Plata revocó una medida cautelar y denegó un recurso de amparo in limine respecto del pase sanitario. La amparista requería que se librara una orden judicial al gobierno nacional y provincial para eximirla de presentar el pase sanitario. Asimismo, pedía la declaración de la inconstitucionalidad de la Disposición Nacional 1198 y la Resolución Ministerial Conjunta número 460 del pasado año. La Cámara entendió que no se acreditaba ninguna actividad en particular que la amparista no pudiera realizar, por lo tanto no se podía ver qué peligro en la demora existía, requisito fundamental para poder otorgar la medida cautelar que había sido otorgada en primera instancia, y también que al no acreditarse ninguna actividad ni ninguna lesión respecto del ejercicio de derechos y garantías constitucionales en concreto, no se podía habilitar la instancia del recurso de amparo. Asimismo, la Cámara en este caso dejó sentado que el control judicial en el sistema democrático y en el sistema constitucional debe realizarse desde el lugar de la teoría de la razonabilidad, que los derechos no son absolutos y para armonizar los derechos individuales con los derechos colectivos hay que tener en cuenta las políticas públicas, en el caso implementadas como consecuencia del devenir de la pandemia del COVID-19. Muy bien, ahora vamos a una breve pausa y ya volvemos con ustedes con más Aires Constitucionales con nuestro invitado especial del día de hoy. Aires Constitucionales, un programa auspiciado por la Asociación Argentina de Justicia Constitucional.
Alfa 2000 Soluciones Informáticas, empresa líder en software para comercio exterior, presenta la firma digital para firmar todo tipo de documentación de una forma práctica y segura. Software a medida para todo tipo de operaciones. Comuníquese al 4345-5150. www.alfa2000.com.ar. Somos una clínica especializada en rehabilitación integral. Excelentes profesionales y tecnología de avanzada se unen en un entorno natural único para brindar atención física, intelectual y emocional a pacientes con trastornos neurológicos, traumatológicos y pacientes con requerimientos de asistencia respiratoria mecánica. Te esperamos en clinicaraucarias.com. En Vicente López seguimos trabajando para estar cada día más seguros. Por eso, seguimos invirtiendo en tecnología al servicio de la seguridad, sumando nuevas cámaras, renovando los chalecos de nuestras fuerzas, invirtiendo en cámaras portables y en más puntos seguros. Vivamos Vicente López. Muy bien, y aquí seguimos en Aires Constitucionales con nuestro invitado especial del día de hoy. Es el doctor Francisco Quintana, vicepresidente del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, secretario de la Fundación Pensar y secretario general de FOFECMA, Foro Federal de Consejos de la Magistratura y Jurados de Enjuiciamiento. ¿Cómo está, doctor? Bien, Claudia, muy bien. Gracias. Gracias por la invitación. Encantada con su presencia aquí en el programa. Doctor, bueno, usted como vicepresidente del Consejo de la Magistratura, ¿quién mejor para poder describir la gestión que ha habido en el Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires? ¿Cómo los encontró? ¿En qué coyuntura los encontró cuando empezó la pandemia? ¿Y cómo la fueron transitando hasta el día de hoy? Bueno, como vos sabés, estos han sido 2 años muy difíciles para nuestro país en general y para el Estado en particular. Sin embargo, con mucho orgullo como porteño, digo que en la ciudad de Buenos Aires el Poder Judicial logró adaptarse con mucha velocidad a la pandemia, a la cuarentena, a las restricciones. Tal es así que no se ha visto interrumpido el servicio de justicia a lo largo de toda la cuarentena. Se ha adaptado el Poder Judicial a la virtualidad con una excelente predisposición, y yo lo quiero destacar, de magistrados, funcionarios y empleados del Poder Judicial, pero también con una actitud de mucha comprensión de parte de los profesionales que también han hecho su esfuerzo para poder adaptarse, para poder reconvertirse en la relación de justicia que hoy permite una modalidad mixta. En la ciudad de Buenos Aires tenemos algunas herramientas como la mesa de entradas virtual, como lo que nosotros llamamos EJE, Expediente Judicial Electrónico, como un 0800 que permite realizar denuncias y otro 0800 especializado en situaciones de violencia de género. Bueno, en definitiva, distintas herramientas que hemos puesto a disposición, siempre con el acompañamiento de los operadores judiciales, para poder adaptarnos a esta nueva realidad que estamos viviendo. Bien. Doctor, bueno, usted como vicepresidente del Consejo también, la persona indicada para hablarnos, para contarle a los televidentes que no son letrados, que no son magistrados, obviamente, ¿de qué trata el Consejo de la Magistratura puntualmente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires? ¿Cuál es su organigrama, sus funciones? Bueno, el Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires es un órgano relativamente nuevo, producto de que
Como bien vos sabés, el proceso constitucional en la ciudad es, en términos comparativos, relativamente reciente y prevé precisamente o contempla este organismo. Un organismo que tiene la responsabilidad, tiene la función, tiene la tarea de, por un lado, administrar el Poder Judicial. Vale decir que todo el presupuesto que tiene el Poder Judicial dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires lo administra, lo ejecuta el Consejo de la Magistratura, que es el que decide precisamente cómo se usa ese dinero. Esa es una primer característica, una primer función que tiene el Consejo, que lo diferencia, además, salvo del Consejo de la Magistratura Nacional, del resto de los consejos de la magistratura provinciales. Pero además no solo administra el presupuesto del Poder Judicial, sino que también tiene la función de selección de magistrados, es decir, todos los procesos concurso mediante para seleccionar, por ejemplo, a los fiscales o, por ejemplo, a los jueces, ya sea de primera o de segunda instancia, también depende del Consejo de la Magistratura. En tercer lugar, otra facultad, otra función del Consejo de la Magistratura es la facultad o la función disciplinaria, es decir, todo lo que tiene que ver con sanciones a magistrados, a funcionarios o a empleados, también recae dentro del Consejo de la Magistratura, que está integrado, Claudia, y con esto cierro, por 9 representantes, 3 representantes de los abogados, 3 representantes de los magistrados y 3 representantes, como es mi caso, de la legislatura. Bien, ¿y cómo está integrado el Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires? Bueno, comparativamente con la justicia en el orden federal, pero también con la situación de otras provincias, la justicia en la Ciudad de Buenos Aires es una justicia más reciente, más joven y en consecuencia todavía en pleno desarrollo, en pleno crecimiento. Hoy la justicia en la Ciudad de Buenos Aires cuenta con 2 fueros, el contencioso administrativo, tributario y de relaciones de consumo y el penal, contravencional y de faltas, ambos integrados tanto en una primera instancia como en una segunda instancia en 4 salas de 3 integrantes cada una. La tercera instancia, la instancia de alzada, es precisamente el Superior Tribunal de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene obviamente funciones de máxima autoridad jurisdiccional, pero no así administrativa, porque como recordaba Claudia a partir de tu pregunta anterior, la administración está en cabeza del Consejo de la Magistratura y no del Superior Tribunal. Así que esa es hoy la organización del Poder Judicial en la ciudad, organización que se ve acompañada o respaldada por el Ministerio Público en sus 3 ramas, de la defensa, tutelar y de la Fiscalía, en un proceso que esperamos, y así corresponde constitucionalmente hablando, que avance en el traspaso de futuras competencias para equiparar la Ciudad de Buenos Aires al resto de las provincias, si Dios quiere, en un futuro cercano. Sí, eso es lo que le iba a preguntar. ¿En qué estado estamos del traspaso de la justicia nacional a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires? ¿Qué es lo que estaría faltando? Bueno, estamos, diría yo, a mitad de camino, sí. Y no lo digo en sentido estricto, sino porque en los últimos años, y sobre todo hasta el 2019, se ha avanzado en algunas transferencias de competencias, lo que ha permitido hacer crecer, engordar la justicia de la Ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, en estos últimos años no hemos tenido avances. Ojalá que próximamente se reactiven las conversaciones entre ambas jurisdicciones, me refiero entre la Ciudad de Buenos Aires y el gobierno a nivel nacional, y que eso se traduzca en que se perfeccionen las transferencias pendientes, por ejemplo, en materia penal, que no todas las competencias están traspasadas, pero también en otras materias, por ejemplo, el derecho de familia, en donde la injerencia de la ciudad es prácticamente nula. Obviamente eso va a traer aparejada una discusión presupuestaria. Es cierto que es un contexto complejo para dar ese debate o esa discusión, porque la Argentina está viviendo una situación económica de mucha delicadeza, pero, sin embargo, para hacer cumplir la Constitución, ojalá se pueda avanzar prontamente. Claro, ¿qué dice la Constitución, doctor? Bueno, que la Ciudad de Buenos Aires debería estar equiparada al resto de las provincias, y entonces, así como si uno va a Córdoba, a Chubut o a la provincia del Chaco, se encuentra con que cada una tiene una organización integral
de la justicia en todos sus fueros. Eso no sucede en la Ciudad de Buenos Aires a partir de, lamentablemente, que no se hayan perfeccionado esas competencias, habiendo una sanción de una ley, como es la ley Cafiero en el Congreso de la Nación, que fija las reglas a través de las cuales se deberían traspasar estas competencias y dice expresamente que esas competencias deben hacerse con sus correspondientes partidas presupuestarias. Bueno, esto está pendiente de perfeccionarse al 100% en la Ciudad de Buenos Aires. Ojalá que suceda en los próximos años. Como representante de la Ciudad de Buenos Aires, obviamente ese es nuestro anhelo. Claro. Se ha avanzado sobre el juicio por jurados, ¿no? Efectivamente. Bueno, gracias precisamente, yo lo decía, hasta el 2019 afortunadamente se han traspasado competencias sobre distintos delitos. Eso ha permitido que la Ciudad de Buenos Aires, en lo que hace al fuero penal, crezca mucho en estos últimos años, y ese crecimiento se ve coronado de alguna manera por una sanción de una norma que ha tenido lugar en la legislatura porteña el año pasado, que precisamente consagra el sistema de juicios por jurados en el fuero penal, con algunas particularidades, pero lo que precisamente busca, con el objetivo de acercar la justicia a los vecinos, es que haya una instancia popular para la decisión en torno a la culpabilidad o no en determinados procesos. Para eso, nosotros estamos implementando ahora una especie de transición y de prueba piloto para que en el transcurso precisamente de este año ya esté en plena implementación este sistema. Claro. Doctor, esto es importante porque implica la participación ciudadana, ¿verdad?, en la justicia. Y aparte de esta situación en particular, ¿cómo se acerca el Poder Judicial o cómo se puede acercar el ciudadano al Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Chile? Es una pregunta bien interesante, porque es algo que nosotros mismos nos preguntamos todos los días, vale decir, cómo nosotros podemos acercar el Poder Judicial a los vecinos. Como sabes, Claudia, el Poder Judicial lamentablemente no goza de la mejor reputación entre la ciudadanía. Lejos de hacer una generalización, en todo caso lo que hay que preguntarse es, bueno, ¿qué herramientas tenemos para tratar de acercar ese Poder Judicial a los vecinos? Así que en materia jurisdiccional, yo algunas herramientas o algunos ejemplos te contaba cuando te hablaba de implementar una mesa de entradas virtual, de implementar un 0800 para realizar denuncias, en definitiva, hacerle más fácil al vecino su acceso a la justicia. Eso es lo que tiene que ver estrictamente con la función jurisdiccional. Pero además de eso, nosotros tenemos distintos programas, como el PACJU, el Programa de Acceso Comunitario a la Justicia, que lo que buscan es acercar el Poder Judicial a través de un grupo de más de 80 voluntarios a los sectores más vulnerables, es decir, aquellos que suelen sentir que la justicia le queda más lejos, que la justicia no les da respuesta, que la justicia es compleja, es difícil de entender. Sí. Y a propósito de eso, para darte un último ejemplo, algo que nosotros venimos trabajando mucho, y diría en lo cual la Ciudad de Buenos Aires es de avanzada en términos comparativos con otras jurisdicciones, es la implementación del lenguaje claro. Nosotros creemos que, lejos de menospreciar nuestra profesión, el implementar el lenguaje claro en el proceso judicial implica allanar, hacer más fácil de entender y, en consecuencia, más accesible para todos, desde un mero escrito, una mera providencia, hasta una sentencia. Nosotros estábamos, a mi juicio, lamentablemente mal acostumbrados a pensar al derecho como algo complejo, algo para unos pocos, algo de difícil comprensión, porque usaba un vocabulario rebuscado, un vocabulario lleno de tecnicismos. Bueno, precisamente el lenguaje claro lo que busca es que cualquier interesado pueda entender qué es lo que dice un escrito de cualquier parte en un proceso. Bueno, ese es otro de los ejes, para dar algunos ejemplos para quienes estén del otro lado, en los cuales nosotros venimos trabajando. Sí, el Consejo de la Magistratura de la Nación ha incorporado la perspectiva de género. ¿Cómo estamos allí en el Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires? Bueno, muy bien, con un trabajo que hay que reconocer, y lo digo porque me antecede, porque es un trabajo de hace muchos años, que tiene distintas aristas, desde una composición
hoy muy pareja en perspectiva de género del propio plenario del Consejo, hasta, por ejemplo, la implementación todos los años de una encuesta con perspectivas de género hacia adentro del propio Poder Judicial para entender cuál es la mirada de los operadores judiciales, pasando por precisamente que haya cupo en materia de género en los distintos concursos que nosotros implementamos. Así que yo lo que diría es que ese es un eje en el cual la ciudad ha venido avanzando mucho a lo largo de los últimos años, lo que no quiere decir que sea una situación de confort. Probablemente podemos seguir avanzando y mejorando mucho más. Claro. En los consejos de las magistraturas está implícita la cuestión relativa a la representación de los diferentes sectores, ¿no?, que lo componen. Justamente sobre este tema, bueno, que ha estado en pugna, incluso hay un fallo de la Corte que cuestiona la situación de la composición del Consejo en este sentido, ¿no?, de los sectores, si hay equilibrio en la representación de los sectores y presentación de proyectos. Exacto. ¿Cuál es su opinión, doctor? Bueno, primero que es saludable el fallo de la Corte Suprema de Justicia alrededor de la reforma del Consejo, dando directivas claras para la ampliación de la conformación del Consejo y de algunos estamentos en particular, como los académicos o los abogados. Y en consecuencia me parece prudente que el Congreso esté próximo a darse un debate acerca de la reforma del Consejo de la Magistratura a nivel federal, un Consejo de la Magistratura que a lo largo de los años ha visto variada su composición, un Consejo de la Magistratura donde hoy la representación política, al menos a mi entender, es excesiva, un Consejo de la Magistratura que ha perdido la participación de la Corte Suprema dentro del organismo, lo cual genera una desconexión entre la máxima autoridad jurisdiccional y la máxima autoridad administrativa, con lo cual, adelanto mi opinión, yo veo saludable que la Corte vuelva a integrar el Consejo en el rol de la presidencia del organismo y creo también que es valioso que se preste ahora un debate de reforma en donde hay un proyecto del oficialismo, adelanto mi disenso con muchos de los puntos de ese proyecto, y varios proyectos de la oposición que ojalá se unifiquen detrás de una única iniciativa. Claro, claro. Bueno, usted justamente mencionaba esta cuestión, ¿no?, que la justicia no goza de una muy buena imagen en la sociedad y justamente con motivo de esto se ha convocado una marcha, bueno, probablemente que se conoce como marcha en contra de la Corte, ¿no? Esa es ¿usted tiene una opinión respecto de esta convocatoria? Sí, yo, Claudia, te diría que tanto esta convocatoria como cualquier otra convocatoria a marchar en contra del máximo tribunal, lo único que hace es deteriorar nuestra calidad institucional. Digo, yo repudio enérgicamente cualquier convocatoria a marchar contra la Corte Suprema, y más aún cuando quienes convocan a esta marcha son funcionarios del Ejecutivo Nacional, porque me parece un claro ejemplo de intromisión de un poder del Estado por sobre otro. Me parece un hecho de enorme gravedad institucional. Me parece que hay que ser muy respetuoso de la Corte, la cual se expresa a través de sus sentencias, nos gusten o no nos gusten el contenido de esas sentencias. Me parece que construir democracia y construir república implica precisamente ser respetuosos a rajatabla de la independencia de los poderes. Bueno, muy bien, doctor. Antes de despedirlo, quisiera su mensaje final a nuestros televidentes como vicepresidente del Consejo de la Magistratura y en medio de todas estas situaciones, ¿no? Bueno, primero agradecer el espacio para conversar de temas de actualidad y, aprovechando precisamente ese espacio, invitar del otro lado a quienes nos estén viendo a participar, a ser proactivos, a involucrarse en el ámbito de la justicia de la Ciudad de Buenos Aires, y le hablo no solo a nuestros colegas, a los profesionales, sino a cualquier vecino que esté interesado en participar y en entender mejor el funcionamiento de la justicia. El Consejo de la Magistratura impulsa distintas iniciativas, algunas las mencionamos
en este programa, que pretenden acercar la justicia a los vecinos de la ciudad. Ojalá aportemos nuestro granito de arena para hacer una justicia más accesible, una justicia más sencilla de comprender, más transparente y en consecuencia con mejor imagen dentro de nuestra ciudadanía. Así que de nuevo, muchísimas gracias por el espacio. La verdad, honrados por su presencia, doctor Quintana, y bueno, esperamos volverlo a tener prontamente en este espacio. Va a ser un placer, gracias. Nosotros nos despedimos entonces hasta nuestro próximo programa de Aires Constitucionales, como siempre en Metro. No olviden seguirnos en nuestra página www.ajc.com.ar. Aires Constitucionales, un programa auspiciado por la Asociación Argentina de Justicia Constitucional. Alfa 2000 Soluciones Informáticas, empresa líder en software para comercio exterior, presenta la firma digital para firmar todo tipo de documentación de una forma práctica y segura. Software a medida para todo tipo de operaciones. Comuníquese al 4345-5150. www.alfa2000.com.ar. Somos una clínica especializada en rehabilitación integral. Excelentes profesionales y tecnología de avanzada se unen en un entorno natural único para brindar atención física, intelectual y emocional a pacientes con trastornos neurológicos, traumatológicos y pacientes con requerimientos de asistencia respiratoria mecánica. Te esperamos en clinicaraucarias.com. En Vicente López seguimos trabajando para estar cada día más seguros. Por eso, seguimos invirtiendo en tecnología al servicio de la seguridad, sumando nuevas cámaras, renovando los chalecos de nuestras fuerzas, invirtiendo en cámaras portables y en más puntos seguros. Vivamos Vicente López.